times I try to tell you, many times I cry alone. Always I'm surprised how well you cut my feelings to the bones. Don't wanna leave you really, I invested too much time. Don't give you up that easy to the doubt that complicate your mind. We belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words before falling under. Wherever we deny our embrace, for worse or for better, we belong, we belong, we belong together. Muy pero muy buenas noches, arrancamos nuestra edición de Bar Conspiración. Luz Marian Nachajón, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches a todos, un gusto estar acá. Muchas gracias por venir nuevamente. ¿Qué hora tiene Mike Silver usted? 21 horas 26 minutos, señor. Digo para 19 grados la temperatura. Te digo para la gente que alguna vez nos dijo, es un pregrabado y todo. No, jamás. Ao vivo en las pantallas de Unicanal. Así Para la es. gente que tiene luz y que puede vernos, ¿verdad? Claro. Porque gran parte de la zona más urbana de Asunción está sin luz. El barrio Jara, Las Mercedes, Burucuyá, parte de Sajonia, están todos sin energía eléctrica. Vaya uno a saber por qué. Yair, por favor, tiranos unos vatios. José lo querido, conseguirnos luz, si no, no podemos seguir así. A propósito de luz, seguía declarando el señor Ferreira. Correcto, 8 horas llevaba declarando en la fiscalía. ¿Qué cuenta? A esta altura ya no sé qué cuenta. ¿Qué cenó en Brasil? Una cosa así ya tiene que ser. Sí. Una cuestión que de entrada me parece importante a la luz, ya que estamos hablando del tema luz, ya que nos cantó Luz de entrada también, a la luz de estos acontecimientos. ¿Cómo yo humildemente creo que hay que ver y cómo creo que nos equivocamos si viéramos esta cuestión? ¿Qué cosa? Nos equivocaríamos si viéramos esto como un capítulo que se cerró en el día de hoy. ¿Por qué? Porque un incidente de juicio político, se consume o no, es un incidente muy importante en la vida de una república. Es una situación a la que se llega porque hay una serie de factores que desencadenaron en una crisis, y esa crisis tuvo como alternativa el juicio político. En primer lugar. En segundo lugar, el señor Abdo Benítez, que hizo un discurso hoy actuadamente lento, pausado, tiene como dos caminos a partir de ahora. Uno es el camino que siguió desde el 15 de agosto hasta hoy, que puede optar por seguir transitándolo y le va a seguir generando este tipo de situaciones que le atormentó durante este año de gestión. Le va a seguir generando las turbulencias que le incomodaron durante este primer año de gestión. O tiene otro camino, que es el de la autocrítica, el de volver a diseñar, digamos, un rumbo, una ruta crítica, y no solamente cambiar la ingeniería de su gestión, sino también cambiar a varios de sus ingenieros. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que si querés ser casi tragicómico y mirar el lado de humor negro, te dirías que no cualquier presidente tiene un juicio político en su primer año y tiene la oportunidad de decir, caramba, ¿qué hice mal y qué tengo que corregir? El señor Abdo Benítez tiene esa oportunidad en este momento y ojalá lo adopte, ¿no? Adopte el camino que rectificador fundamentalmente. Mientras tanto, quedan cuestiones que resolver y quedan situaciones que van a ser subsidiarias de esto que pasó ahora, que son bastante llamativas también. Hay un montón El Partido Liberal Radical Auténtico es un asunto que ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal Radical Auténtico tuvo una situación inédita, alguna fórmula de acercamiento entre hemisferios que eran irreconciliables hasta hoy. ¿Qué va a generar eso?
¿Qué va a generar en el futuro el Partido Colorado, esto que se vivió hoy? ¿Qué va a generar en el futuro de los demás partidos políticos? En fin, hoy queremos hablar de ese tema, don Mike, ¿no? Correcto, sí, de las consecuencias de esto que fue un día histórico, que comenzó con, así como el clima, comenzó con una temperatura y terminó completamente con otra. Y qué mejor que tener a dos invitados como los que tenemos hoy para analizar esto. El profesor querido Pepe Costa por un lado y el doctor Oscar Tuma por otro. ¿Qué te parece? Sí, señor, un analista, una persona con una extraordinaria trayectoria en el mundo del periodismo, catedrático, doctor. Claro. Y el doctor Oscar Tuma, ex congresista, que una gran experiencia en ese mundo y el de la política también, por lo cual nos parece muy válida esta complementación que podemos tener entre ambos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, saludos para ustedes, para la audiencia. Muchas gracias por la invitación, sobre todo hoy que no sé qué trago vamos a tomar hoy, pero Seguro que vamos a tomar... debe ser Juicio on the Rocks. No, yo creo que, ¿sabes qué pegaría? ¿Eh? Sería bastante, no sé qué vamos a tomar. Carolín político. Algo así. Un cardulín, alguno diría una caipiriña. Después ya nos explican. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Gusto, May, Pepe, un gusto Doctor. estar acá en el programa. Muchas gracias, Oscar, muy amable, muchas gracias. Ok, cada uno de ustedes, ¿qué reflexión inicial tiene sobre el aspecto que quisieran asumir? ¿Sobre el trayecto o sobre el final de este trayecto hoy, que parece ser una primera parte de una ruta que seguro que va a continuar? Sí, yo creo más en lo último. No lo veo tanto como el final de un trayecto, a pesar de que es una etapa bastante importante. Y hay muchísimas cosas llamativas. Pero la principal es que nos queda, creo, a todos el sinsabor de que hemos sido testigos, los ciudadanos, una gran parte de la ciudadanía se sintió afectada por lo que se ha considerado una traición a la República y sin embargo estamos aquí sin nadie pagando el precio de esa traición y todavía con muchas preguntas y dudas que nos deja este camino hasta este momento. Preguntas como, al final, ¿quiénes son los pillos y los peajeros? El acta que se firmó era buena, era mala para el país, era buena, era mala para Brasil. Una gran pregunta de hoy, porque hoy se anunció de que aquel acta del 24 de mayo, que fue presentada en un momento dado como la panacea de la defensa de los intereses de Paraguay, al día siguiente se pidió retractarse de esa acta y hoy se dijo que se echó para atrás con esa acta. Pero uno lee el texto de lo que se firmó y no dice nada de eso. Es una mera expresión de los deseos que tuvo Paraguay de ir para atrás con esa acta. Entonces, hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Hay un juicio político que hace 24 horas, estaba a punto de concretarse y resulta que hace menos de 12 horas cambió el clima, como dijiste vos, Mike. Y bueno, uno termina no sabiendo en quién confiar o en quién creer hoy. Mario Abdo, cuando decía este acuerdo es lo mejor para el país, o Mario Abdo cuando dice, bueno, retiremos el acuerdo. Si me equivoqué, disculpas. Dijo. Si me equivoqué, disculpa. Y diría más, ¿en quién creer? En los políticos opositores que tomaron en algún momento un papel protagonista impulsando el juicio político y muchos de ellos que se bajaron. En el cartismo de hace 24 horas o en el cartismo de hace 10 horas. ¿En quién creer? Y la ciudadanía se encuentra con más dudas y más interrogantes que certezas. Y lo peor de todo, la gran duda y la gran sospecha y desconfianza sobre el hecho clave de que aquí se ha pretendido o quizás se está todavía en la tesitura de rifar la mayor riqueza económica del país, que es su riqueza hidroeléctrica. Entonces, eso es algo patético.
El arranque con Pepe Costa y el tuyo, ¿cuál, Oscar? No, yo coincido también con tus reflexiones. Yo creo que esto no acabó el día de hoy, por el contrario. Mañana vamos a hablar, o seguramente ya al mediodía, cuando tengamos la declaración del ingeniero Ferreira de qué es lo que dijo. Acá hubo un intento perverso en contra de la patria que no pasa solamente con la renuncia de algunos funcionarios, porque si no, pues sería todo muy sencillo. Yo meto la pata, yo incurro en un hecho irregular, renuncio y me voy a mi casa. O sea, no tiene que acabar ahí, ¿verdad? Y se le da una segunda oportunidad que en política es muy complicado encontrar para el presidente de la República. Vamos a ver cómo reacciona a esta su segunda oportunidad, cómo quedaron las relaciones dentro del Ejecutivo, qué es lo que realmente ocurrió, porque hay rumores por todos lados, pero los líderes de los movimientos no salieron a aclarar la situación. O sea, hoy estamos navegando en un mar de dudas, porque no hay tampoco nada claro en ningún aspecto, ni en lo político, ni en lo que ocurrió hoy, ni en lo que ocurre en estos momentos en la Fiscalía, así que tenemos que esperar 48 horas para ver cómo se desarrolla la noticia. Tengo la tentación de preguntarte, a más de lo mucho que vamos a preguntarte y preguntarnos todos, hay pues una especie de chivo expiatorio posmoderno que es culparle a la comunicación de todo, ¿verdad? Sí. Puede que sea interesante que nos analices también las fallas que evidentemente pudieron haber existido en la comunicación, pero evidentemente no ha sido la gran culpable de que desde mayo hasta ahora, desde mayo hasta que un señor de apellido Ferreira tuvo problemas con el gobierno, no nos hubiéramos enterado. Nada. Eso es así. Nada, no. A ver, antes se decía la prensa es la culpable, ahora se dice la comunicación es la culpable, es decir, la falta de comunicación. Bajo esa tónica se trata de tapar todos los errores, bachear todas las impericias y las ineficiencias de un gobierno, de un partido, de lo que sea. Pero aquí a ver, en realidad lo que hubo aquí no es una mala comunicación, aquí lo que hubo es secretismo, hubo una falta de transparencia, que si no hubiera ocurrido ese impasse con Ferreira, no nos hubiéramos enterado nadie. No nos hubiéramos enterado del intento que hubo de entregar la riqueza de la patria. No nos hubiéramos enterado de que existe un tal Joselo que maneja las relaciones internacionales en nombre de no sé quién. Cuando las relaciones internacionales, por Constitución, la tiene que manejar el presidente de la República. Y si no la hace él, o la hace como estamos viendo que está haciendo, es merecedor de, un escrache público mínimo. Y lo que hubiera tenido encima, como un juicio político, tenía suficiente fundamento, porque aquí hubo un mal manejo de las relaciones internacionales, entre otras cosas. Si vivíamos en Londres o en Washington, en alguno de esos lugares, a mí me pareció muy pintoresco porque algo que sirvió para ensalzar la figura de Ferreira y de Marito hoy, que era un WhatsApp, viejo, ese WhatsApp es incriminatorio porque significa que el presidente de la República no se estaba informando por los conductos correspondientes. Sí. Ese es un problema de gestión. O sea, que el presidente de la República... Bueno, eso, yo no voy a opinar vos. Yo te pido a vos que sos político y que conoces el manejo del poder. Un presidente puede decirnos, no estoy informado en relación... No te digo en relación a cómo va a ser el equipo de Cerro Porteño ante River. Estamos hablando de Itaipú. El mensaje demuestra lo que vos decís y sobre todo echa por tierra el discurso del presidente de 3 días atrás, porque con el mensaje él borra prácticamente todo el discurso que tuvo donde defendió y tuvo frases que terminó enervando a la ciudadanía cuando nos trató de pillo y peajero, ¿verdad? Entonces, si el presidente no estaba informado es gravísimo y si al presidente lo puentearon
él tiene la obligación de salir y aclarar a la ciudadanía y dar los nombres de esas personas que lo puentearon, porque no puede seguir estando, cuando esas personas no pueden seguir estando en su gabinete. Te hago una repregunta allí. ¿Un presidente tiene que dejar eso en manos de la investigación judicial o sus resortes en el Poder Ejecutivo tienen que determinar las responsabilidades? No, políticamente él tiene que salir a aclarar esa situación. Él tiene que salir a aclarar esa situación porque hoy pasó el proceso de juicio político, pero lo que ocurrió sigue vigente. Él no quedó con una buena imagen de todo lo que ocurrió. Y acá hay una pregunta que la gente quiere saber: ¿quién es el responsable? Y si al presidente lo engañaron, como se dice por un lado, y él tiene que salir a decir, porque a esta altura ya está enterado de quiénes lo engañaron, a salir a explicar a la ciudadanía quiénes son las personas que lo puentearon, lo engañaron en beneficio particular en contra del país. A mí me parece clave eso que menciona el doctor Tuman en el siguiente sentido. Cuando yo hoy leía, después de que el presidente salga a hacer ese discurso bastante caigüe, la percepción general que yo encontré en redes sociales de la gente que vio y escuchó, en grupos de WhatsApp, distintos niveles, es: en ningún momento pareció este tipo salió y se salvó él. A este tipo lo salvaron, lo rescataron de la situación en la que estaba. Entonces, el mañana es un gran problema para un tipo que fue rescatado y salvado y que al final tiene que manejar los rumbos de un país. Y a lo mejor salvado hasta por el hecho que en la cadena de sucesión estaba una persona contraria al Partido Colorado. Claro, que fue lo que la gente decía. Porque la la discusión no quiere dejar en manos de Blas Llanos nomás el país. Y ya era una cuestión así. Porque esa era la discusión. No puede, o sea, dentro del Partido Colorado no puedes dejar en manos de la oposición de los históricamente rivales electorales. Porque eso también hipoteca tu futuro electoral. O sea, cuando vos después querés enganchar una campaña, alguien te dice, ustedes no fueron los que le dejaron el partido, el país a los liberales, también te complica, O sea, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no acabó porque se esclareció el hecho, sino acabó por otras cuestiones. Entonces el presidente tiene la obligación de salir y esclarecer esta situación. Y los responsables tienen que pagar la culpa. Yo me temo que él no va a asumir eso. Me temo No, que no, no va a pero- asumir A veces hecho hoy. porque A ver, Sí. claro que está bien, no, temés que no vaya a asumir. Su discurso de hoy es una expresión concreta y contundente de que no lo va a asumir y no está asumiendo la realidad. Por ejemplo, te está diciendo, hemos destituido. No hay ninguna destitución, hay 4 renuncias más una porque era la mamá de Joselo. Ninguna destitución, nadie fue destituido, fueron renuncias. Segundo, dice, pedimos la confianza, vamos a defender los intereses patrios, la transparencia. Tuvimos desde mayo hasta julio, ¿son cuántos meses? No sé, 3, 4 meses de secretismo. O sea, ¿cómo vamos a creer en alguien que nos dice, vamos a tener transparencia en las negociaciones, van a estar las mejores personas? Nos dijo si iba a estar Joselo en las negociaciones de Itaipú en el 2023. Pero esa es la realidad. Es decir, a mí me da la impresión de que ese discurso lo pinta de cuerpo entero a Mario Abdo Benítez. No sabe dónde está parado. Y hay gente que se aprovecha de eso. Y esa gente que se aprovecha de eso, en gran medida, pudo haberle salvado en esta ocasión. ¿Quién torció la muñeca a quién en esta pulseada? No, es difícil saberlo, porque hay tantos actores y tantos elementos, incluso Brasil. Bolsonaro metió la mano. Estados Unidos mismo, Estados anoche. Unidos. O sea, Estados Unidos ayer estaba convencido su embajador de que se venía el juicio político y bueno, listo, hagan bien muchachos el juicio y no se vayan por las ramas, etcétera, etcétera. Hoy era otra la política. ¿Por qué? Bueno, y todo eso nos tenemos que traer a los ciudadanos. Eso es lamentable. Es decir, terminamos siendo el soberano que no podemos conocer todo lo que se hace en nombre de nosotros. ahora, dentro de eso, Pepe, ¿cómo viste la opinión pública en estos tiempos? A ver, La opinión pública es una Bueno, nube muy etérea. muy etérea, pero Pero en general, midiendo es una palabra muy científica quizás, pero mirando las redes sociales, internet, la conversación de la gente, la televisión, la radio, etcétera, etcétera, la impresión que tuve es que mucha gente estaba enterada de esta situación y estaba en alguna medida preocupada o interesada en conocer más de esta situación. Gente que
nunca la ves hablando o escuchando o comentando de política, te sabía bien que estábamos en una crisis y que había la posibilidad de que el gobierno caiga y que había algunos badulaques por ahí que estaban rifando al país. Eso me pareció, bastante alentador, pero lo desalentador viene cuando ante el impulso de una decisión clave y contundente como era el juicio político, no hubo gente que se manifestara, físicamente con eso. Entonces, la ausencia de la gente en las plazas, por llamarlo de una manera así figurativa, creo que ha servido también para que los tejemanejes y las componendas que finalmente dieron como resultado la desactivación del juicio político pudieran llegar a buen puerto. Pero ahí permitime agregar lo siguiente, que tiene que ver un poco con la lectura que se puede hacer sobre a quiénes se ven representados por los diferentes partidos políticos en el Congreso. Porque, a ver, que un colorado le salga a otro colorado no es una noticia que uno pueda decir, qué inesperado lo que pasó, ¿verdad? Dentro de todo puede pasar. La tibieza de Patria Querida, la manera en que Hagamos se acomodó a la situación, eso yo no sé si la gente que le votó a esos partidos en particular está contenta con la manera en que... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque el Partido Colorado es demasiado grande y después encuentra la manera de acomodarse. Bueno, pasó hoy, pero ahí se me quedó una espinita a mí. No sé cómo lo ven ustedes, pero ahí a mí se me quedó una espina con esos partidos que hicieron ahora de medio bisagra para la historia. Me parece que el suegro deje de ser embajador en el Vaticano puede ser un lindo apriete. Hay cosas ahí, ¿verdad? Y eso se habla. No, eso yo coincido. Ellos salieron lastimados porque nos sentaron en una posición política. Son Patria Querida que viene después de estar en la llanura mucho tiempo y viene otra vez con la misma actitud que lo llevó a la llanura. Porque esta siempre fue la actitud que lo llevó a la llanura. Y Hagamos, uno puede o no esperar mucho más de la gente que componen, pero era un momento brillante para sentar una posición política y mantener esa posición política. Pero se acomodó a la circunstancia y hasta uno duda y dice, bueno, ¿qué negociaban por el camino? O terminaron especulando en qué podían recibir. Y son desprestigios que después hacen de que estos partidos terminen estando 5 años en el Congreso y después desaparezcan. Esa es la realidad y no va a ser el único movimiento o partido a quien le ocurra esto, ¿verdad? Los partidos tradicionales tienen una manera de hacer política y es hasta lógico lo que se hizo hoy. Pero dentro de ese discurso de los otros partidos, la conducta no era la lógica. No era la lógica porque ellos tenían un discurso totalmente diferente a la posición que defendieron hoy. Esa actitud, podríamos decirle anodina de Patria Querida, yo coincido, ha sido un modus operandi, si pudiéramos llamar así, en varios momentos de la historia política reciente. Y a mí me llama la atención porque, Fidel Zavala, que es uno de los referentes clave hoy día, suele usar sus ejemplos de lo que él conoce. Y en más de alguna ocasión dijo, yo cuando tengo un capataz que no me sirve, la saco. Y me pregunto, ¿cómo es que no hacen nada para sacarle al capataz que estaba por vender 300 de sus 1000 vacas y a escondidas del patrón? O sea, quiero decir con esto, ¿no se han dado cuenta que estamos en una situación donde el descreimiento hacia el Poder Ejecutivo fue tan grande que además el motivo del descreimiento deviene de una acción que fue tildada y que es reconocida por muchos como una alta traición a la República? Entonces, que no se borra con lo que se firmó hoy en Cancillería, pues yo sigo insistiendo, eso que se firmó no dice en ninguna parte que se hizo wavy con la cuestión del acta bilateral del 24 de mayo. Por eso decimos, esto está empezando. ¿Y cómo va a continuar? No sabemos, porque el lunes se va a presentar por parte de los que siguen todavía en el barco el pedido de juicio político, según dice. Pero veamos también cómo va a seguir el escenario político en general en Paraguay. Estamos en vísperas casi de las elecciones municipales, estamos un poco después de las nacionales. Este jugo está peligroso, este trago está peligrosamente rico, ¿verdad? Sí, que... Está peligroso. Todavía no nos dijeron de qué se trata. Después le vamos a contar. Ya va a contar. Hay que probar nomás primero. Ya va a contar. Hacemos una pausita. Dale, señor. Ya volvemos.
Aquí continuamos en Bar Conspiración. No estuvo Mime hoy por acá, ¿no? No, no sabemos dónde está. Pero, Sí, ¿no estarás haciendo alguna gestión en la vicepresidencia? Sí, capaz que sí, ¿eh? De Mime podés esperar cualquier cosa. Volvió la luz en Barrio Jara. Dice, obrigado, presidente Bolsonaro. Gracias. Joselo. Sí, Joselo. Giselle. Joselo será, ¿eh? Si no está en el jockey apostando por los caballos, es la que está gestionando Itaipú. Qué notable. Che. Yo a los 25 años estaba haciendo ordenanza en ABC, estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo. Los perros venden Itaipú, viejo, a los 25. Qué notable, ¿no? Ágiles los muchachos. Ahora, qué es lo que sigue? No quiero hablar todavía de elecciones ni nada por el estilo, sino el escenario siguiente, 15 de agosto para adelante. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para corregir su rumbo? Y ahora lo que se espera es lo que son los cambios que Marito va a realizar. Eso es lo que hoy se está esperando. ¿Va a realizar? Y esa es la gran pregunta. Si uno va a hacer caso a su discurso, tendría que realizarse. Si yo voy a creerle al discurso de hoy, tendría que realizar esos cambios. Pero no dijo que iba a realizar cambios. Por eso, si entre líneas yo tomo su discurso, si leo entre líneas, él tiene que tirar a la fiscalía al responsable de esta situación y generar los cambios dentro de su gabinete y generar el diálogo dentro del partido. Doctor, yo te escuché decir esta mañana algo que me pareció sumamente interesante, que era lo que tenía que ver con respecto al tiempo en que, desde que anuncias hasta que llevas adelante un juicio político. Si dejas pasar mucho tiempo, se cae. Ahora, desde que superás esta etapa hasta que haces los cambios, ¿cuánto tiempo puede pasar? Él tiene que hacer esta semana los cambios. El mañana tendría que levantarse. Tiene que cerrar la semana con los cambios. El mañana tendría que hacer una conferencia de prensa anunciando cambios. Porque si no, mañana vamos... hablando del discurso político. Si él no realiza esos cambios, mañana vamos a seguir hablando de esto. Claro. Y vamos a hablar de la declaración de Pedro Ferreira. Entonces, si él realiza algunos cambios, vamos a decir, bueno, cambió el presidente, entendió el presidente. Yo creo que el presidente tendría que ir al partido. Tendría que reunirse con el presidente del partido. Tendría que generar la unidad de los dos grandes movimientos. Esas actitudes van a hacer que se descomprima la presión que todavía sigue vigente en torno a esta situación que no está clara. Pero algo está pasando ahí. Algo está pasando que no entiendo si tiene relación con esa trinchera así imponderable que tiene con Cartes, ¿verdad? Que no se superó nunca. ¿O qué? Porque fíjate vos que el presidente... ¿Cuánto tiempo habló hoy el presidente? Casi 40 minutos por lo que escuché. No creo que sea tanto. No, no fue tanto. 25 minutos. ¿Sabes qué frase no pronunció en ningún momento? Partido Colorado. No dijo Partido Colorado. No dijo Partido Colorado en ningún momento. Y suele ser normalmente en el discurso de los estadistas un refugio en las situaciones de crisis. Su partido suele ser un refugio. No planteo esto por una cuestión así sencilla, sino porque para mí connota una cuestión casi psicológica de su falta de aterrizaje, digamos, ¿no? Él no puede dejar de presupuestar la situación del Partido Colorado y ser presidente al mismo tiempo. Aunque seas de la oposición, no puedes dejar de presupuestar la situación del Partido Colorado, porque es un partido que te puede generar una crisis en cualquier momento. Y quedó demostrado. y quedó demostrado. Si no aprendió ahora. El día de ayer y la situación que hoy está viviendo también fue producto de no sé qué diálogo dentro del partido para que no cambie de posición. Si no, hoy estaríamos nosotros hablando del libro acusatorio y de otras cuestiones, ¿verdad? Y no de lo que estamos hablando. Entonces, Marito tiene que acudir al partido y tiene que firmar la pipa de la paz con Honor Colorado y desprenderse, yo creo, de esos asesores que evidentemente impiden ese acercamiento por un interés mezquino político de evitar que otros actores puedan sumarse a este gran trabajo que tiene que hacer el presidente por la mezquindad política y el evitar que surjan otros actores de otro movimiento. Hoy Mario está rodeado de gente muy incapaz que lo llevó a donde lo llevó, ¿verdad? Y él tiene que desprenderse de esa gente. Y la ciudadanía le pide que se desprenda de esa gente. Yo no sé si él no está leyendo eso. Al margen de que quieras opinar sobre esto que estamos hablando, ¿podés hacer un angular incluso más amplio sobre el escenario político en general? Otros partidos, ¿cómo quedan parados, Pepe? Bueno, mira,
lo que estaba pensando mientras ustedes estaban hablando referente al Partido Colorado, aquí hay un actor importante que, a ver, el Gran Salvado, a quien se le tiró el salvavidas desde más allá de Ciudad del Este, es el gobierno de Marito en realidad. Pero el otro Gran Salvado, el Gran Salvado realmente, el que tenía, pero ya la guillotina así a punto, a 1 milímetro del cuello, es Hugo Velázquez. Y Hugo Velázquez ha sido, desde el inicio de este gobierno, el elemento, digamos, equilibrante y conciliador entre las dos vertientes del partido, una en el gobierno y la otra en la oposición interna, pero en la presidencia del partido. Solo para Sí, sumarte en sí. eso, hoy lo escuché a Clary Arias de darle una denominación a Hugo Velázquez que me gustó mucho. Le A dijo, es el embajador del poder dentro del partido, porque es la persona que tiene Sí, trato sí, con sí. todo el mundo, ¿verdad? Sí, con sí, lo que sí, eso totalmente, implica, Totalmente, claro. Lo que pasa es que esta crisis le deja tremendamente mal parado. Por eso mismo, Y, pierde todo. entonces, pero se salva. Se salva y, a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar desde afuera sin estar en el intríngulis de esas negociaciones de poder que empezaron, siguieron y seguirán? Es que hay aparentemente una posibilidad de acercamiento entre estas dos facciones del Partido Colorado o no Colorado y Añetete. ¿Cómo se va a dar eso? Y bueno, la lógica nos diría que el paso dado en un discurso aparentemente conciliador hoy tiene que ser refrendado por un acercamiento real al partido y entre los dos grupos. Ahora, ¿esto es parte de la negociación? No podemos saber. Claro. O sea, ¿dónde está el toma y daca de las negociaciones para haber salvado al gobierno, haber salvado a Marito, haber superado la instancia de juicio político, como diría un filósofo del coloradismo, por ahora? O sea, ¿cuáles son esas negociaciones? Qué notable don Blas y su capacidad de generar varias Frases. alocuciones que quedaron en el tiempo. No hay situación política importante que no pase sin que se lo mencione de alguna u otra manera, ¿verdad? Qué notable. Con esa frase histórica. Ahora, yo lo que me quedo pensando con lo que menciona el profe es lo siguiente. Nosotros sabemos de esta crisis porque hubo una especie de, diría Daniel Santoro en su cita de periodismo de investigación, una viuda negra, ¿verdad? El caso de Ferreira, algún enojo y eso salta. Sí. Ahora, en todos los involucrados en esta salvación, alguien puede picar de repente para algún lado y empezar a contar cosas que nosotros no sabemos. Totalmente. Y eso puede volver a generar una o crisis. como decía- A lo mejor lo está haciendo Ferreira. Bueno, pero como decía Oscar, o sea, No sabemos. vamos a ver qué pasa en la fiscalía, porque ahí están las investigaciones, hay gente que vaya a declarar. Yo no sé si después van a quedar en el OPAREI muchas de esas investigaciones. La comisión bicameral que se creó, me parece que hoy día ya, no sé si va a continuar, pero de repente pueden salir nuevas revelaciones. O sea, esto no va a acabar. No, acabar no va a acabar. El hecho que generó la inestabilidad política no va a acabar porque no se aclaró con todo esto que ocurrió el día de hoy y tampoco aclaró el presidente de la República. Entonces, yo creo como que el presidente dice, nos ponemos todo a disposición del Ministerio Público, que el Ministerio Público aclare esto, qué ocurrió. Y va a ser muy importante la declaración que se dio el día de hoy. Yo creo que eso va a ser fundamental. ¿Cómo bien? ¿Cómo ves? Le pregunto a Pepe para que responda con más comodidad desde no pertenecer a una dirigencia política. ¿Cómo ves el escenario de la oposición en este contexto? Siguen sin ser el elemento predominante en la política paraguaya, ¿no? No, yo creo que en esta oportunidad casi tomaron un protagonismo muy esencial y la circunstancia de que no se dieron los votos para el juicio político ha quebrado esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Porque vos lo decías al principio, hasta daba una apariencia de acercamiento entre las dos posturas irreconciliables internas dentro del PLRA, por ejemplo, que es un poco lo que estamos hablando también en otros términos en el Partido Colorado. Hay que ver qué pasa con el Partido Liberal sobre todo. A mí me parece que siguen siendo tan irreconciliables y que quizás la dinámica rápida de los hechos habría
posibilitado ese acercamiento de posiciones en estas circunstancias, pero no me parece algo ni medianamente sostenible en el tiempo. O sea, yo creo que vamos a seguir teniendo un partido liberal básicamente fracturado en dos posiciones, y cada una de esas posiciones con necesidad de lidiar desde su propia atalaya con negociaciones y con acuerdos con otras facciones, especialmente con algunas de las dos grandes del Partido Colorado, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. También no podemos dejar de recordar que estamos en vísperas de un acontecimiento que siempre se celebra con estadísticas, con mediciones, que es el primer aniversario de gestión, ¿verdad? Dentro de pocos días vamos a entrar en el lugar común de las encuestas y todo lo demás, ¿verdad? Las habrá más generosas, menos generosas, pero evidentemente estas cosas van a repercutir. Ahora, una de las cuestiones que se planteó es que el gobierno del señor Abdo Benítez hace una especie de ni siquiera es reivindicación, es una especie nostálgica de construir un gobierno exclusivamente político, digamos, ¿no? Lo cual va un poco en contramano a las cosas que van sucediendo desde 20 años para adelante, de tratar de encontrar una mezcla entre la tecnocracia y la política, porque es el mundo que vivimos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes el gabinete del señor Benítez? Ya que va a hacer cambios, ¿cómo les parece que tiene que barajar las cartas de cara al 15 de agosto y el gabinete? ¿Qué flojedades y fortalezas encuentran en ese gabinete hoy? Yo creo que la fórmula no está seguramente exclusivamente dentro de lo técnico y tampoco dentro de lo Claro. político. Está en la persona. Yo creo que Marito, el presidente de la República, hizo un uso y abuso de muchos actores políticos muy desgastados. Entonces terminó eso desgastando también la gestión que ni siquiera se dio por iniciada. Entonces contó con muchos actores muy cuestionados, con mantos de corrupción sobre ellos al frente de instituciones muy importantes. Y eso lo desgastó desde el primer momento. Existiendo otros actores, dentro del ámbito político, dentro del ámbito técnico, que seguramente le hubieran dado un poco más de respiro, ¿verdad? Eso yo creo que también. Y acá pasa por ver un poco qué jugada hace y qué movida hace. A mí me cuesta creer que Marito haya cambiado. Y para que ocurra eso que vos estás diciendo, Marito tuvo que haber cambiado. O sea, me cuesta creer porque, tuvimos una crisis ¿se recuerdan? La crisis penitenciaria, la primera y esta última, aquella del rescate en la guardia, y no tocó a nadie importante. J. O sea, Carrillo sigue estando ahí, campante. El caiga quien caiga, desde la falta de seguridad o las crisis de seguridad hasta las cuestiones de salud, corrupción, la educación. el caiga quien caiga sigue siendo una entelequia discursiva. O sea, no es más que eso. No cambió a nadie. Con esto no cambió a nadie, renunciaron y punto, tienen que buscar gente. Es más, estamos ante la misma situación que estábamos entre una semana antes del 15 de agosto y un mes después del 15 de agosto. No había gente, aparentemente, para cubrir los cargos, porque era un gobierno, y lo sigue demostrando, era un presidente y un equipo, y lo sigue demostrando, que no se preparó para hacer poder. No creían, parece, que iban a llegar al poder, entonces no se prepararon, no planificaron, no tenían gente, no tenían hombres, no tenían equipo. Y esto mismo va a ocurrir ahora. Es decir, yo sinceramente no creo que cambie nada. O sea, tiene que cambiar, tiene que mostrar que cambia, sí lo tiene que hacer, pero me da la impresión que con todo lo que ha ocurrido antes y con esto, vamos a seguir en las mismas. Y vamos a ir a otra crisis dentro de poco, no sé en qué ámbito y con qué actores o con qué elementos, pero es una repetición de crisis que no tienen soluciones porque no se pagan los costos de esa crisis. Y aquí no estamos pagando este costo de esta transición, no se está pagando, no se va a pagar aparentemente. Por eso ustedes se fueron a otro cine que Calec. Hoy cuando terminó él dijo, hoy nació un estadista.
No nació ningún No estadista. sé, entonces. pero disculpame, yo cuando a veces dejo abierto el gas, pido disculpas con una... Se equivocó el tipo, ¿verdad? Todos estamos coincidimos, se equivocó. Si es que me equivoqué, pido disculpas, dijo. A mí me echa a mi casa, yo así le pido disculpas por no cerrar el gas. Tipo, el presidente de la República, eso es lo máximo que dijo. Bueno. Es poco. A mí esa impresión me queda, que es poco. Y después lo que dice el profe, me hace acordar el análisis también que de Euclides se dio hace una semana. Colorado NTT en ningún momento fue una plataforma de gobierno, fue un proyecto electoral en contra de Cartes. Y listo, y acá tenés el resultado. Ahora, si pueden ajustarse, ojalá para el país. Vos podés ser colorado, liberal, encuentrista, lo que sea, o sin partido. Nadie ni quiere que el presidente de tu país se vaya al primer año. Yo no quiero que se vaya el tipo, pero si es un desastre, ¿qué va a hacer? Pero ¿Cómo? él tiene Sí. que comenzar, ¿qué es lo que la gente le exige? O por lo menos la percepción, que era más o menos lo que pasaba, lo que ocurría en el gobierno de Lugo. El cuoteo es muy grande. Entonces es como que el cuoteo dentro de su gobierno, uno lo que escuche, no, ese es cupo del vicepresidente, ese es cupo de Nicanor, este es cupo de allá. Entonces, el gobierno de Cartes, uno podía estar de acuerdo o no con él, pero él decidía quién era la persona. Él era dueño de todos los Entonces, grupos. la equivocación pesaba sobre él, pero acá lo que pasó en San Pedro, con lo que ocurrió con esas personas que fallecieron, no terminó pagando la responsabilidad a nadie, pero el costo político lo pagó él, pero la persona que está ahí te puedo asegurar que no es la que él desea que esté, pero tiene que estar ahí por un cuoteo, un Pero, cupo, doctor, eso que lo termina afectando. Fue evidente cuando pasó eso y saltaron los nombres y se encontró que el presidente de Santaní firmaba una historia ahí para que los tipos estén en ese... ¿Quién le puso ahí? De Clesi, decía todo el mundo. Dice, ¿cómo está pegado a un tipo que está...? Y bueno, listo, era el cupo de Clesi. Y ya directo te tiran los perros, ¿verdad? Dicho por el propio ministro encima. Claro, o sea, no te está diciendo una fuente escúchame, periodística. Es rarísimo que de Clesi estén en esas cosas. ¿Qué voy a decir? No, quiero poner otro elemento en la perspectiva también, que no es ya un elemento tan interno, aunque tiene que ver con lo interno, que es el elemento internacional. Es decir, aquí realmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con Brasil y nosotros? O sea, a mí me cuesta creer que Bolsonaro se haya interesado en salvarle a Marito porque le gusta decirle Marito. Me cuesta creer que Bolsonaro haya enviado a su canciller a firmar un papel que encima está mal escrito, el nombre de la empresa Brasil. de energía, en vez de decir Electrobras, ¿cómo debe decir? Dice Electrobras. Típico, bueno. O sea, me cuesta creer que haya hecho todo eso y quizás mucho más por simpatía. Los gobiernos no tienen amigos, tienen intereses. Si hizo esto es porque le conviene a los intereses de Brasil en este momento y a futuro. Es quizás porque ha notado que esta es la clave de una mejor posición de negociación de aquí al 2023 para adelante, Claro. en un gobierno débil, desgastado, anodino y que le cuesta mantenerse sostenido por sí mismo. En términos Entonces, voleibolistas, ¿sabes cómo se llama en voleibol eso? Puntos flojos. se llama. puntos blocos. Bueno, Vos sabés dónde tirar la pelota. así mismo. Y lo otro es, internamente, es que cuando le escuchamos en su discurso a Marito hoy decir, vamos a hacer ya lo dije en mi discurso del 1 de julio, que va a ser una causa nacional del 2000. Caramba, el 1 de julio decía eso, que era una causa nacional y resulta que estaban enterrando bajo 7 llaves ese acuerdo que era la mar en coche de ineficaz, que iba contra el Estado paraguayo, que iba contra nuestros intereses. Entonces, ¿cómo vamos a creer que realmente va a ser una causa nacional cuando se manejan las cosas con falta de transparencia, cuando se maneja bajo secreto de 7 llaves? Entonces, tenemos ese actor internacional, que es Brasil, con el cual nosotros tenemos que seguir relacionándonos, pero tenemos que relacionarnos de una posición fuerte, de una posición por lo menos digna. Y fíjense, el presidente de Brasil tiene que venir a salvarle al presidente de la República de Paraguay. Y lo hace, estoy casi seguro que no porque quiera seguir llamándolo Marito en todas las próximas reuniones bilaterales. Y tiró varios tweets. Yo creo que muy pocas veces en su política internacional haya influido con tanta fuerza. Ninguna, de hecho, había un reporte de que marcaba eso, que es el
el escenario político fuera de lo interno en el que más se inmiscuyó hasta ahora en su año de gobierno. Todavía no es un año de gobierno de Bolsonaro tampoco, ¿verdad? Está muy bien que el presidente de Brasil te quiera mucho, pero el tema es que vos estás discutiendo en este momento con Brasil de quién es el dueño del PAN. Lo que pasa es que Marito no me cree que es la novia. ¿Entendés? Ese fue el problema. ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, señor. Barcos y Rodados antes presenta Peques sobre ruedas. Gana uno de los 100 autos a batería para regalar el Día del Niño. Por cada carga de 100.000 guaraníes en las estaciones adheridas recibís un cupón para participar de los 2 sorteos de 100 espectaculares autos. Hay autos de afamadas marcas, camionetas, tractores, 100 increíbles autitos a batería. Pasá a cargar por Barcos y Rodados y uno de ellos puede ser tuyo. El mejor Día del Niño está en Barcos y Rodados. El último bloque llega en instantes. Adiós invierno, solo primavera. Que las olas son de magia y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. Tú no me das nada. 22 horas, 18 minutos, 19 grados la temperatura. Luz Mariana Chajón está con nosotros todos los jueves, acompañándonos acá. Pueden seguirla en las plataformas musicales. Sí, estás con un look distinto hoy, es cierto. Y en todas las redes sociales también como @luz_marian_nachajón. Tenemos que dar una muy mala noticia, que es que se concreta ahora mismo que Cerro Porteño es el único equipo paraguayo entre los 8 mejores equipos de América. Porque Libertad se quedó afuera también. Perdió ¿Y tercero. Olimpia? Y Olimpia lamentablemente. A Olimpia también quedó afuera. Vos sabés que sí. No me ¿Puedes había creer? enterado. Bueno, no. pero no, ya está, ya. Me entero, diría. Otra etapa. ¿Le gustó Peltrao? Ah, ¿Eh? el trago está de novela. Edu, contanos cómo hiciste esto. Así mismo, Mike, hoy estamos con nuestro trago, se llama Bareté, que Mirá es un la- pedido del papá de nuestra ¿Pillaste eso, compañera. Augusto? No he visto. Vamos a Pero probar. ahora, mira. Tac. Bien. Bueno, es un trago que se llama No sé si Bareté. hace más rico ese Ni trago, José pero- lo hace. Ah, A ver eso si es lo que le José- marea, a ver si ¿verdad? José lo hace. Bueno, es un cóctel que se hace con Habana Club, 7 años, por supuesto, miel de caña, en partes iguales jugo de mandarina, jugo de pomelo. Y se llaman Bareté, porque ya andemos un bareté, ¿verdad? Y que no te pase con los presidentes, que no tengan problemas energéticos, ¿verdad? Si tenés problemas energéticos, tenés Dry Gum, que es la goma de mascar energética, con la dosis justa de cafeína y de guaraná. Una goma de mascar equivale a media taza de café, para cuando estás estudiando, cuando estás manejando, para mantener con ese push de energía que muchas veces nos falta. Ese push de energía que muchas veces nos falta. Ese push de energía le falta al señor presidente. Sí, Es necesario. El discurso de hoy. Ese puse de energía es lo que nos van a llevar los El rapaz. discurso de hoy yo he visto una comparación de, ¿cómo se llama? El personaje Oso Hormiguero de la película De su topia. de Zootopia, sí. Bueno, seguimos con nuestros invitados. Bueno, nos queda un ratito y creo que más Es que nada hora lo de que redondear, ¿no? Sí, básicamente es eso. Esto es lo que a los periodistas nos llena, profe, de orgullo decir tensa calma. Esos términos que nos Sí. encantan. La tensa calma. Y muchos actores que opinan hasta por el clima se guardaron el silencio. Sí. Muchos actores hasta que pretenden pugnar por la presidencia en el 2023, que están hoy alejados de la política, llegados al deporte, ¿Se callaron? se callaron. Mira vos. Estratégico, ¿eh? Y yo no sé, ¿verdad? Pero uno tiene que... Y bueno, eso es lo que uno tiene que comenzar a mirar. El que no toma posición cuando tiene que tomar posición. El gris es lo peor que le puede pasar a un país en la clase política. Esperando, actores ligados al deporte 2023. ¿Vos no te quedó picando eso? ¿De ¿Hay quién alguno? estamos hablando? ¿De qué sector estamos No, hablando? muchos actores. Yo creo que también No son pocos los que tienen intenciones. son pocos, muchos, te vuelvo a repetir, que uno constantemente lee en el tweet opinando sobre todo que se guardaron al silencio en estas circunstancias. sí, es Y actores cierto. políticos también. Así mismo, Actores políticos también. así mismo. Y si vos podés revisar 5 veces el VAR,
y vas a ver, el único bar que vas a ver que cada vez es más evidente es la posición adelantada de la Unión Industrial Paraguaya en todos estos días. Qué mal quedaron, será. Qué mal quedaron. No es fácil. Encima sin que nadie medio les pida, ¿verdad? Por Bueno, eso. quizás se les pidió a nivel gubernamental, ¿verdad? Pero ¿Cómo estás viendo en serio el escenario de la oposición de cara a las elecciones del 2023? Nada alentador para la oposición, ¿Y porque Payo Cubas? ese es mi candidato para la vicepresidencia. Sí, sí, se daba. De verdad te digo. ¿Qué estabilidad? Pero le puede- era un escenario que, que alguien tendría que haber aprovechado y terminó recayendo otra vez en los viejos actores políticos de la oposición. O sea, Sí. hasta el propio Efraín quiso embanderarse con esta situación. Y lo que Lo uno cual, está- lo cual habla de la falta de renovación. o la falta de coraje de los que pretenden Ese entrar puede ser a... importante. Porque Sí, no sí. toman posición. Y estos momentos Era para- no se dan raro, muchas veces. raro que Payo, por ejemplo, se haya quedado bastante En el molde, ¿verdad? en el mundo. Sí, Pacho entró en una situación medio de recordar que él ya dijo antes, ¿verdad? Y eso como que, bueno, ¿y qué? Pero es una persona que vos lo ves en cualquier manifestación que hay sobre cualquier hecho que es muy insignificante lo que ocurrió y no estuvo. Por eso te digo, estos momentos, ya que vos hablaste de la oposición, tendría que haber sido aprovechado por alguien. ¿Para qué? Para sentar una posición y embanderarse con esta causa. Y no Bueno, lo es hicieron. que si nosotros llevamos un poquitito el análisis que no hace ni 15 años, de cuando teníamos la situación de sentir que Nicanor acaparaba todo el poder y aparece la figura de Fernando Lugo y tiene mucha potencia por eso mismo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que esa circunstancia histórica de Fernando Lugo tenía ingredientes que hasta ahora yo lo veo como irrepetibles. Ese es el problema. Era el tema de la corte donde él se... Claro, pero muchas circunstancias que, insisto, lo veo como irrepetible. Una figura que venía de Coincidencias la históricas, iglesia, sí. una Coyuntura. una coyuntura, un hartazgo de los partidos políticos que sí, tradicionales que sí, es cierto. Pero era una suma de factores que dieron el caldo de cultivo. Y yo no veo que ocurra eso. Y Porque- si no ocurre algo similar, la oposición va a seguir estando siempre en ese lugar en el que está. Pero convengamos también que tenés que hacer gestos grandilocuentes en una sociedad que está como muy obnubilada por el ruido para tener notoriedad, porque ¿quién más se animaría a hacer los gestos que hace Payo Cubas? Zavala no lo haría. O sea, y Zavala es un típico político que vos sabés que puede volver a ser senador sin ningún problema, pero tiene un techo ya está en su techo, digamos, ¿verdad? O sea, nos sigue faltando el opositor que vos podés decir, este tipo puede llegar lejos, ¿o me equivoco? Pero totalmente. desaprovecharon. El propio, se habló hace unos instantes de Pachaquería. No aprovechó este escenario. Por eso, otra vez, los que intentaron aprovechar el escenario fueron los partidos tradicionales los que terminaron acaparando Así la es. atención. Eh. Cuando era un escenario que podía generar atención en algún movimiento que pretende seguir generando fuerza política y no lo hicieron. Permanecieron callados. ¿Falta hambre en la oposición? ¿De Coraje. poder? Sí, todo eso. No, pero coraje, además, hambre. Augusto, si vos O sea, marcás que la construcción política parte de los gestos como los de Pacho y no de discurso o acción, es muy probable que los partidos tradicionales encuentren un Payo en sus filas antes que aparezcan otros. ¿Entendés lo que te digo? Si, es que, si el chiste no me va a salir a pegar sin tarazo, entonces conseguí un tarado que haga eso y te sea útil a vos. Claro. Finalmente hay que ver también cómo te traduce eso en términos de eleccionarios. Claro, quizás hay digamos, mucho ¿verdad? ruido y mucha pirotecnia, ¿verdad? Porque no siempre, claro, además porque la pirotecnia en las redes hoy en día es la mitad real y la mitad robótica, digamos. No, porque si fuese por las redes, hoy los funcionarios públicos que fueron la mayoría arreados allá al Palacio tendrían que haberse estado cagando a cascotazo con un montón de gente y no había ese montón de gente como Sí, marcaba. pero, el doctor. pero uno podía generar atención con un discurso, con una participación más activa. Y no lo hicieron ni partidos que están dentro del Congreso. Vos fíjate que Hagamos pasó desapercibido. Estamos nomás hablando de oportunidades que surgen donde vos te posicionás políticamente con una posición hasta que te sirve Claro, pero para a el mí, futuro. a mí también me llamó la atención porque, por ejemplo, en el grupo que tomó protagonismo del inicio en la oposición, Alegre y compañía, que llamaron a una reunión en la Casa del Pueblo, no hubo ningún tipo de convocatoria para el día de hoy. No, Nada. no. Cero convocatoria. Así,
es como que, bueno, listo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, vamos a nuestras casas a ver cómo sigue esta historia. No, pero aún, Miremos de la tele. aún así, Pepe, aún así, otra vez, tiene que ser un gesto desalentador para vos que el opositor más visible volvió a ser Alegre. Y no otros que vos podés decir, estos están emergiendo, claro. estos están... Pero están- olvídate están- de los que emerjan, Augusto, y ponete a pensar en, por ejemplo, una figura representativa que tiene un cargo de importancia y que por su malísima gestión no puede salir a decir nada. El señor Mario Ferreiro, intendente de la ciudad Sí, de Asunción, sí, sí. que podría pensar en un futuro en hacer un cargo más importante, no puede salir a decir nada. ¿Con qué cara? No. ¿Con qué cara podría salir a hacer él la...? Y tampoco construyó base. No, para nada. O sea, ser intendente de Asunción y no construir una base política es casi tan grave como no reparar los baches. Claro, porque es su defunción. Es el ministerio más grande que tiene esta ciudad. Así es. Es increíble. Pero bueno, que espero que les haya gustado el trago. de esta noche. Excelente. Mejor que 2 juicios políticos. Muy bien. Muy bien. Conclusión, cuando las papas queman, están los partidos tradicionales para poner en orden la casa. Y se queda esa Y imagen. sí, Entonces, y ¿están sí, de acuerdo se con- queda esa imagen. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. A ustedes, ¿sí? a ustedes, A usted gracias. también, don Mike, le agradezco la presencia. Salud. Casa nueva, pero la semana que Que viene siga. ya, ¿o no? No todavía, No, todavía, bueno, todavía. bueno, bueno, listo. Chao.